Yo te recomiendo que cuando estés haciendo tus mezclas trabajes a menos 15 loops y si masterizas tu propio material no pases de menos 13 loops. Las plataformas de streaming tienen un límite de menos 14 a menos 13 loops. No te sirve de nada subir de volumen más allá de eso, porque ellos de todas maneras van a bajar ese volumen. Ten en cuenta que el método PIC RMS ya no se utiliza y ahora utilizamos loops. Todos los editores de audio tienen medidores en loops y de no ser así, hay muchos plugins para eso. En este siguiente ejercicio vamos a ver un efecto similar a lo que hacen las plataformas de streaming cuando viene una señal con mucho más volumen. Vamos a utilizar 3 temas. Halo de Depeche Mode, extraída del CD de 1990, cuando aún no se daba la guerra de volumen. Around the World de los Red Hot Chili Peppers, extraída del CD de 1999, cuando la guerra de volumen estaba en todo su apogeo. Y Greedy de Ariana Grande, que es posterior a la guerra de volumen, pero antes de que las plataformas lo normalizaran. Vamos a utilizar el medidor de loops de Logic calibrado a menos 13, que se aproxima al volumen de Spotify, Amazon Music y YouTube, y el medidor que viene incluido en el VX Limiter TruePeak de Brainworks, donde considera menos 14 como volumen de streaming, valor que se aproxima al de Apple Music. Puedes escuchar este ejercicio en cualquier tipo de bocinas. Entre mejores sean, más detalles escucharás. Como pueden ver en el medidor, este tema de origen está a menos 13.5 loops. Ahora el tema de Ariana Grande. Desde el waveform podemos ver que está bastante más arriba. Veamos qué nos dice el medidor. Vamos a bajar el fader hasta que alcancemos nuestro objetivo en el medidor. Ya tenemos menos 13.5. Ahora el tema de los Peppers. Menos 4.1. Vamos a bajar el volumen. El clip digital que aparece al reproducir lo abordaré más adelante. Listo. Ya tenemos los menos 13.5 en todos los temas. Ahora vamos a comparar las cualidades del sonido. El tema se escucha bastante bien, con mucha presencia y claridad. El sonido es mucho más envolvente, no tiene tanta presencia, pero las percusiones se escuchan perfectamente. En comparación, las de Greedy suenan un poco aplastadas. Ahora es fácil apreciar que el sonido es muy deficiente en comparación con los 2 temas anteriores. Está completamente aplastado y no se entiende, incluso parece estar casi en mono. Hagamos una última prueba con las estrofas. Es de resaltar todo lo que hubo que bajar los faders, especialmente al de Around the World. Lo que acabamos de hacer es una aproximación de lo que hacen las plataformas de streaming cuando el volumen excede sus límites. La diferencia es que nosotros solamente bajamos el fader, pero ellos además aplicarán un limitador, ya que como lo vieron en el ejemplo de los Peppers, al reproducir o descomprimir un tema, la señal puede exceder el límite que tiene el archivo digital y un clip es algo que ningún servicio de streaming va a permitir jamás.
Siempre que midas el volumen máximo, utiliza la parte más fuerte de la canción, generalmente es el coro. En esos casos tendrás que trabajar mucho con tus compresores de mastering para preservar la sensación de aumento de volumen y al mismo tiempo no exceder los límites. Si tienes el presupuesto, un estudio de mastering especializado lo puede resolver por ti. Te aseguro que valdrá la pena la inversión. Aunque los medidores nos dan el dato de cuántas loops hay de diferencia entre el pasaje más tenue y el más fuerte, el rango dinámico es algo que va más con la sensación que queremos comunicar y está íntimamente ligado al género musical. En nuestro ejemplo, mientras que Halo tiene mucha diferencia de volumen entre las estrofas y el coro, Greedy está prácticamente todo al mismo volumen, y en el caso de Around the World, quisiéramos que hubiera más rango dinámico. Como puedes ver, no importa cuánto le subas a la mezcla. Al momento de usar los canales de distribución, todo quedará al mismo volumen, y si te excedes demasiado, la reducción de volumen será a expensas de la calidad de tu sonido.